En este apartado estaremos hablando de la documentación. Aquellos documentos que son necesarios para poder intervenir directamente en el tipo de entrenamiento y cumplir los objetivos de cada uno de los usuarios o clientes. Empecemos por el formato de aptitud para la actividad física o conocido como PARQ. El instrumento PARQ permite detectar problemas sanitarios y cardiovasculares en personas aparentemente sanas que desean iniciar la práctica del ejercicio en un programa de baja o de alta intensidad. Se aplica en un rango de edad entre los 15 y los 65 años para saber si requieren consultar un médico previo a iniciar la práctica de un programa de ejercicio físico. Para personas físicamente inactivas, siempre será recomendable realizar valoración médica antes de iniciar cualquier tipo de actividad física, ejercicio físico o deporte. A continuación, pueden visualizar el cuestionario. Tenemos las casillas vacías para un sí o un no, donde se marcará con una X. En la primera pregunta encontramos: ¿alguna vez el médico le ha diagnosticado una enfermedad cardíaca, recomendándole que solo haga actividad bajo supervisión del personal sanitario? Si la respuesta es positiva, se marca con una X en sí; si es negativa, una X en no. La segunda pregunta es: ¿tiene dolor en el pecho producido por la actividad física? Marcamos con una X de acuerdo a la respuesta del paciente. Tercera pregunta: ¿ha notado dolor en el pecho el último mes? Se marca la respuesta. Cuarta: ¿tiende a perder el conocimiento o el equilibrio como resultado de mareos? Se marca la respuesta. Quinta: ¿alguna vez le han recetado el médico algún fármaco para la presión arterial u otro problema cardiocirculatorio? Se marca la pregunta. Sexto: ¿tiene alguna alteración ósea o articular que podría agravarse por la actividad física propuesta? Se marca la respuesta. Y séptimo: ¿tiene conocimiento por experiencia propia o debido a un consejo de algún médico de cualquier otra razón física que le impida hacer ejercicios sin supervisión médica? Y se marca la respuesta. Si respondió de manera afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, se le recomienda una visita al médico para realización de un reconocimiento de su estado de salud. Recomendaciones para la aplicación de las pruebas. El proceso de la prescripción del ejercicio es un proceso en donde se debe llevar y cumplir varias fases y requisitos que se describirán a continuación. Dentro de la primera encontramos el tamizaje. El tamizaje consiste en verificar que el usuario esté clasificado en el riesgo cardiovascular según la AHA, que será la Clasificación Internacional de Afecciones Cardíacas. En la tabla se puede observar los parámetros a tener en cuenta tanto en género femenino como en género masculino. La clasificación se coloca en la historia clínica si es A1, cuando corresponde a un hombre menor a 45 años y una mujer de 55 años que no presentan ningún factor de riesgo. Por lo tanto, es considerado como aparentemente sano. El A2 hace referencia a un riesgo aumentado, al igual que el A3. La diferencia entre estos dos es que en hombres y mujeres menores de 45 y 55 años en A2 no presentan factores de riesgo. En las clasificaciones B y C son usuarios o clientes que deben pasar directamente con médico o deportólogo para poder hacer las pruebas específicas para determinar el nivel de riesgo. Sin embargo, aquí en la clasificación número D es porque el usuario o cliente no puede realizar el ejercicio, por lo tanto está contraindicado. Continuamos y nos encontramos con la aptitud y el riesgo. Siempre se debe realizar una evaluación de aptitud y de riesgo a nivel individual. La aptitud hace referencia a las condiciones propias del individuo que llegan a restringir o limitar la realización del ejercicio. Este proceso es consecuencia de la realización de una adecuada anamnesis y de un examen físico completo. En la gráfica se puede observar también la clasificación según su estado de aptitud. 1. Se le coloca al paciente en su historia clínica si es apto.
Se le coloca 2 cuando es apto pero presenta restricciones de algún tipo de ejercicio o de uso de material. 3 es apto pero con recomendaciones a tener en cuenta por la parte de los instructores y del fisioterapeuta. Y 4 cuando definitivamente el paciente o usuario no es apto para llevar a cabo el ejercicio. Los riesgos pueden ser de tipo cardiovascular, osteomusculares y neurológicos. En el primer caso, los riesgos cardiovasculares hacen referencia a la probabilidad de presentar un evento durante el ejercicio, haciendo necesarias las restricciones en intensidad del ejercicio. Los riesgos osteomusculares delimitan el modo de realización del ejercicio, ya sea por una lesión reciente o antigua, obesidad u otra alteración que impidan la realización de alguna técnica o modalidad. Y los riesgos neurológicos pueden aumentar la probabilidad de un accidente durante el ejercicio y por lo tanto limitan algunos modos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, un vértigo restringe el uso de la banda sin fin. Si el individuo, usuario o cliente ha tenido antecedentes de trauma cráneoencefálico, se debe tener en cuenta las restricciones para evitar el síndrome del segundo impacto. Componentes de la valoración. La norma oficial mexicana NOM 004 SSA3 del 2012 nos habla del expediente clínico. Describe las 5 características que tiene que llevar a cabo. La primera viene siendo la anamnesis, segunda, exploración física, tercero, diagnóstico terapéutico, cuarto, pronóstico terapéutico y quinto, el tratamiento. Para la anamnesis. Este es un interrogatorio clínico que se le realiza al usuario para identificar los problemas actuales de salud, el cual consta de los siguientes componentes. Se divide por los datos personales, donde encontramos los nombres, apellidos, documento de identidad, género, edad, seguridad social, ocupación, teléfono, celular y contactos de emergencia. En segunda instancia, son antecedentes. Es aquella información relevante acerca de la salud del paciente, su familia y el medio en que ha vivido. Se compone en antecedentes familiares, donde preguntamos sobre las patologías de primer y segundo grado de consanguinidad, como la diabetes, cáncer, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, obesidad, sobrepeso, eventos cerebrovasculares, entre otras. Antecedentes patológicos. Aquí se preguntan enfermedades que ha tenido el usuario en el transcurso de toda su vida. Antecedentes quirúrgicos. Aquellas cirugías realizadas en el transcurso de su vida e inclusive se pregunta si ha tenido algún tipo de tratamiento que haya dejado alguna secuela. Antecedentes tóxico-alérgicos. Aquellas alergias a medicamentos, alimentos, animales, sustancias o posibles intoxicaciones que haya llegado a presentar. Antecedentes hospitalarios. Aquellas hospitalizaciones del usuario en todo el transcurso de su vida. Antecedentes traumatológicos. Se preguntan por fracturas, esguinces, desgarros, luxaciones, hernias discales, lumbalgias, túnel del carpo, tanto día, fecha, tratamiento que se les haya podido presentar. Antecedentes farmacológicos. Todo tipo de medicamento y suplemento vitamínico que esté consumiendo en el momento y con anterioridad. El FUM significa última fecha de la menstruación en mujeres para determinar embarazos o posibles problemas hormonales. Actividad física. Tipo de actividad física que realiza el usuario. ¿Qué hace? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Y qué limitaciones presenta? Y por último se le pregunta, entre otros, aquellas observaciones adicionales que el evaluador puede llegar a preguntar adicional o que inclusive el mismo paciente o usuario pueda llegar a referir. Luego de los antecedentes vienen los factores de riesgo a nivel cardiovascular. Aquí se debe interrogar y marcar con una X si se obtienen respuestas afirmativas de tabaquismo y alcoholismo.
especificando número de cigarrillos por día y frecuencia de consumo del alcohol. Si se presenta respuesta positiva en hipertensión o diabetes, hay que especificar si está controlada con medicamentos y con cuáles. Y por último, encontramos la estratificación del riesgo cardiovascular según la Asociación Americana del Corazón, la AHA. Este se realiza una clasificación de riesgo cardiovascular para poder determinar la aptitud del usuario a la hora de realizar el ejercicio físico, tabla que mencionamos anteriormente. El segundo componente de la exploración física vienen siendo los signos vitales, que se encuentran dentro del examen físico o exploración física. Este apartado de signos vitales lo veremos mucho más en la siguiente sesión. Sin embargo, hay ciertos valores que hay que tener en cuenta para estos momentos. Primero, la frecuencia cardíaca en reposo. Una frecuencia cardíaca en reposo normal para nosotros, adultos jóvenes, sin ningún tipo de patología cardíaca, varía entre los 60 y los 100 palpitaciones por minuto. Generalmente la frecuencia cardíaca llega a ser más baja en reposo e implica una función cardíaca más eficiente y un mejor estado físico cardiovascular. Hay que tener en cuenta que cuando el paciente llega y mantiene un tiempo de espera para poder ser evaluado, la frecuencia cardíaca es la ideal para tomar. Pero si este paciente llega con un afán, llega tarde en ese periodo, lo mejor es ponerlo a esperar para poder calcular exactamente su frecuencia cardíaca. Otro dato importante viene siendo la frecuencia cardíaca máxima teórica. La frecuencia cardíaca máxima puede estimarse empleando una fórmula muy popular. Es 220 menos la edad del paciente. Aunque es un buen punto de partida, distintos estudios han demostrado que esta fórmula no siempre ofrece resultados precisos para todo el mundo, especialmente para personas que llevan muchos años en buena forma o para personas mayores. Tengamos en cuenta que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones que genera el corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Normalmente se expresa por minuto y un pulsómetro puede ser muy útil para conocer este dato en forma sencilla. La frecuencia cardíaca máxima es el número máximo en el que el corazón puede llegar a palpitar sin colapsar, y para eso existe una frecuencia cardíaca máxima para cada persona. Va a depender de diversos factores, como la edad, el tamaño físico del corazón, el calor, hidratación, género y más. Y por ello puede variar considerablemente de una persona a otra. Como les mencioné, la fórmula más conocida es la de Carbonen, 220 menos la edad. Sin embargo, no siempre va a ser viable utilizarla en cualquier tipo de población. Para ello existe la fórmula también de Tanaka. Tanaka realizó un estudio, en sí es un metaanálisis, donde incluyó 514 participantes, en la cual propuso la siguiente fórmula. Frecuencia cardíaca máxima es igual a 208 menos una constante que viene siendo 0.7 y multiplicado por la edad. Otra posible fórmula es la que define más o menos y es precisa para las mujeres. Es la de Gulati. Consiste en que es la frecuencia cardíaca máxima igual a 206 menos una constante que es 0.88 y multiplicado por la edad. Pasemos a los datos antropométricos. Empecemos con el peso. Características para llevar a cabo este tipo de pruebas. En el peso hay que verificar que la báscula se encuentre en un sitio totalmente plano y que sea firme. El usuario se debe subir a la báscula cuando ésta se encuentre en cero. El usuario debe estar descalzo, con la mirada al frente, relajado y con las manos a lo largo del tronco, en la posición anatómica fundamental. El fisioterapeuta deberá registrar el dato. La talla. El usuario debe estar descalzo, con la mirada al frente y brazos a lo largo del tronco. El fisioterapeuta tomará los registros necesarios. . El perímetro abdominal.
El usuario debe estar en posición bípeda y sin camiseta, mirando al frente y en posición anatómica. Como fisioterapeutas nos ubicaremos frente al usuario. La medida se realizará en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca anterosuperior. En el momento en que la persona respira lentamente y expulsa el aire, se debe tomar el registro. Los valores para las mujeres serían en riesgo aumentado hasta los 80 centímetros y en un riesgo muy aumentado por encima de los 88 centímetros. En hombres, un riesgo aumentado por encima de 90 centímetros y un riesgo muy aumentado por encima de los 102 centímetros. Índice de masa corporal, con sus siglas IMC. Es la relación que hay entre el peso y la talla y se da mediante la siguiente fórmula. IMC es igual al peso corporal en kilogramos sobre la talla al cuadrado en medición de metros. La tabla de clasificación nos da los siguientes parámetros. Cuando estamos con un IMC de acuerdo a la fórmula y nos da entre 16.5 y 18.5, se considera que el usuario está en infrapeso. De 18.5 a 20.5 está en bajo peso. De 20.5 a 25.5 está en normopeso. De 25.5 a 30 en sobrepeso. De 30 a 34.9 en obesidad grado 1. 35 a 39.9 obesidad grado 2. Y por encima de 40, obesidad grado 3. Luego pasamos a diámetros y perímetros. Se tomarán medidas por medio de una cinta métrica realizando las marcas correspondientes en los segmentos corporales, tanto derecho como izquierdo, del brazo, antebrazo, muslo y pierna. Postura. La evaluación se llevará a cabo en el plano frontal, lateral derecho e izquierdo y en el plano posterior. Se le pedirá al usuario que adopte la posición fundamental, que es cuando las palmas están mirando hacia adentro. Las alteraciones posturales se van a presentar a lo largo de la vida, por las actividades de la vida diaria que hemos llevado a cabo durante nuestras actividades. Estas actividades de la vida diaria son como sentarnos, agacharnos, levantar objetos pesados desde el suelo, tender la cama, tender la ropa, trapear, planchar, lavar los dientes, lavar los platos y en el caso de los niños, por ejemplo, el hecho de cargar las mochilas pesadas y las bancas donde están sentados más de 4 horas en el colegio. Esto como tal se considera que no es anatómicamente funcional. Y si se toma en cuenta que existe un niño zurdo, difícilmente tendrá una banca para zurdos. Todo esto día a día se van a presentar alteraciones posturales. Por ende, la postura se determina mediante la coordinación de los diferentes músculos que mueven los músculos mediante la propiocepción o sensibilidad sinestésica y mediante el sentido del equilibrio. La postura como tal se considera con frecuencia más una función estática que algo relacionado con el movimiento. Sin embargo, la postura debe considerarse en el contexto de la posición que adopta el cuerpo como preparación al movimiento siguiente. Tradicionalmente, la postura se examina tanto en bipedestación como en sedestación, en estático y en dinámico. Son muchos los factores que influyen en la postura. Todas van a llegar a tener relación entre sí y muchos de ellos pueden generar, acentuar o conducir a diferencias de alineación postural. La clasificación para facilitar el análisis postural e identificar las posibles causas de estas alteraciones posturales pueden ser las hereditarias, físicas, psicológicas y contextuales.